y con eso me queda un remanente de 69, o sea, me quedan un remanente como 16, más los 53, llegó a los 69, y esos 69 los compara de nuevo con los 151 y me dice, ok, ahora sí puedo contar los 69 completos, y todo el resto de los periodos va a descontar el interés del periodo porque ya no tiene arrastre. Entonces, si se fijan, esto entrega exactamente el mismo resultado, que es una posibilidad que también pueden hacer si es que, como les digo, la otra que en una sola ecuación tomó todo. Esta puede ser una versión más simple. Les voy a dejar las dos versiones disponibles para que ustedes puedan escoger de qué manera manejarlo. Entonces, volviendo a la planilla, entonces lo primero que necesito es calcular la producción de energía. La producción de energía va a ser igual a los megawatts que tengo instalados, los voy a calcular en megawatt hora por los 365 días, por los 24 horas, por el factor de planta. A esto le vamos a poner F4 y F4. Y por la condición de que este año es mayor o igual a 1. Y por la condición de que ese año es menor o igual a el periodo del proyecto, que son los 20 años. F4. Entonces, esta fórmula es parecida a lo que hicimos ayer. La replico hacia el lado. Y aquí tengo la generación año a año. Lo tengo en megawatt hora. Y voy a inmediatamente a poner los totales. Entonces tengo ya la fórmula de los totales, que la puedo replicar en todos lados porque es la misma fórmula. Entonces acá es bueno también en los productos tener también la fórmula para efectos de ver cuánto es el total. Entonces la producción total de energía serían 87,6 millones de megawatt hora. Vamos a sacar al tiro el valor presente para igualar a lo que tenía desarrollado. Lo mismo que hice ayer, igual a S más el valor neto actualizado de, lo primero que me pide es la tasa, 8%, F4, y después me pide de todos los valores y por lo tanto son desde el año 0 hacia adelante. Entonces, estos 87 se transforman en 39, 8, 18, 0, 42 como valor presente. Eh, Les cuento que sacar un valor presente de cantidades físicas suena bastante raro. Lo estándar es sacar valor presente de unidades monetarias, pero de repente cuando uno quiere sacar algunos valores unitarios, el dividir el total por miles de dólares, en definitiva, genera un error, un número que no tiene ninguna consistencia, y este valor presente sí me permite hacer ese tipo de gracia. Pero tiene que tener en cuenta que esto, desde el punto de vista conceptual técnico, no tiene ningún sentido tener un valor presente de megawatt hora generado. Ya, entonces tenemos los valores presentes. Ahora energía neta salida del electrolizador va a ser igual a los megawatt hora de salida, F4, por 365 por 24. En realidad no, hagámoslo distinto. Va a ser igual a la energía que tengo de la producción multiplicado directamente por la eficiencia, F4, y esa va a ser la energía de salida del electrolizador. Mucho más fácil. ¿Vale? Y la producción de hidrógeno ahora
tengo megawatt hora, y yo tengo el poder calorífico en kilowatt hora. Si los megawatt hora lo divido por el poder calorífico, voy a tener en miles de kilos. Igual S dividido por esto, F4. Entonces tengo la producción en toneladas, en miles de kilos, como le decía, para todos los años. Entonces estamos produciendo 83.000 toneladas anuales o 83 millones de kilos anuales. Ingresos. Los ingresos van a ser simplemente la producción de hidrógeno multiplicado por el precio del hidrógeno, que aquí lo pusimos en $4 por kilo. El valor residual de los activos lo había puesto acá. Va a ser igual a menos, porque esto es un valor positivo, el monto de la inversión. Entonces la suma de las dos inversiones multiplicado por el valor residual que está acá, F4, y por la condición que ese año es igual al último año del proyecto. F8. Ok, pongámosle algún valor para que veamos que está bien. 10%. Entonces tiene que aparecer valor residual de activo, apareció en 0 siempre. Hay algo malo. Esta suma la tengo que dejar con F4. Ahora sí. Ya. Tengo 132.500. Si yo sumo estos dos, me dan 1.000 o 1.325.000, con lo cual el 10% son los 132.500, bien, y aparecen estos 132 con signo positivo en el año 20. Estamos ok. Entonces volvemos a cero el valor residual, pero ya está claro que la fórmula funciona bien. El subtotal de los ingresos es directamente la suma de los dos anteriores. Voy demasiado. Ya, ya. No, profe, va bien. Vale. Entonces el costo de operación y mantención de los aerogeneradores va a ser igual a un signo menos, porque estos son egresos, y dijimos que el costo de operación y mantención era un 2% de la inversión, y la inversión en los aerogeneradores son esos 950. En realidad ese ya viene con el signo menos, así que no necesito un signo menos acá. Y estos costos se producen solo cuando lo voy a amarrar a la producción de energía, cuando eso es distinto de cero. De tal manera que todos los otros años no van a haber costos de operación y me aparecen solo los costos de operación durante los años en que hay producción. Ya. Después de eso tengo electrolizador igual a, de nuevo, dijimos que era un 4% que está acá, eso, F4, por la inversión en electrolizador que está acá, F4, y por la condición de que S sea distinto de 0, para no ir a buscar tan arriba. Listo, tenemos los costos de operación. Dijimos que los gastos administrativos van a ser igual a un 20%, lo tenemos acá, F4, por la suma de los dos anteriores. Y tenemos listos los gastos administrativos. Entonces, su total de egreso ahora es la suma de esos tres,
fue mucho. ¿Listo? Pago interés del préstamo. Entonces, estamos en el menú 1 y el interés del préstamo aparece aquí desde el menú 1, entonces tomo los valores directamente de la tabla que ya desarrollamos y va a ser este valor de acá. Entonces, y aquí tengo el interés del préstamo, que ya lo traspasé directamente de la tabla de desarrollo. La depreciación va a ser igual, dijimos, era de 6 años, es la suma entonces de la inversión F4 dividido por el número de años 6 F4 y por la condición que eso es distinto de 0 y por la condición que este año es menor o igual que esos 6 F4. Y tengo la depreciación. Si se fijan, la depreciación da lo mismo, 1.325.000 de dólares. Valor libro activo va a ser igual a, digamos que 0 primer año para hacerlo fácil, va a ser igual a, no, pongámoslo tiro, igual a suma de las inversiones, que son estos dos de acá, F4, menos la que llevamos acumulado de depreciaciones hasta este momento. Le vamos a poner un signo de peso acá, pesos, no 4, ok, y esa suma la vamos a hacer efectiva solo el año S sea igual al último año del proyecto, que es el año 20. Veamos si eso está bien. Obviamente aquí me da 0, pero vamos a pedirle un periodo de depreciación de 30 y le vamos a pedir un valor residual de un 10% para ver que estén esas dos cosas bien. Entonces el valor libro activo aquí aparece con un valor y debería ser en el año 20. Ahí está el valor en el año 20. Bien. Y tengo, no alcanzo a ver dónde está el valor residual, debe ser este de acá. Si este es el valor residual, entonces tengo los dos cuando corresponden en el año 20. Y si reviso si el valor está bien, la suma de estos dos me da el 1.336.000, ahí algo raro. Porque me debió haber dado 1.325.000, que esta suma de acá, 1.325.000, y tengo 1.336.000. ¿Por qué? No, estoy sumando mal. Eso es el interés. Estos dos son los que tienen que sumar 1.325.000. Suman 1.325.000 también. Entonces ahora ya volvemos esto a normalidad. Periodo de depreciación 6 y valor residual 0. Estaban bien las dos ecuaciones. Ok. Base impositiva. Dijimos que era igual a el total de ingresos más el total de ingresos más la suma de todos estos que tengo aquí arriba. Y eso es válido para el primer periodo, y para los siguientes periodos va a ser lo mismo como ecuación, pero más el valor del periodo anterior, en el caso que el periodo anterior sea menor que 0, de tal manera que arrastro los negativos hacia adelante. Entonces tenemos un negativo y lo vamos arrastrando hasta que, si se fijan acá, se termina la depreciación, que termina ese año, y de ahí en adelante ya claramente estamos empezando a tener flujos positivos.
El impuesto a la renta entonces va a ser igual a menos el 27 F4 por el valor de la base impositiva y por la condición que la base impositiva sea mayor que cero. Entonces tengo impuestos recién a partir del primer flujo positivo. Estoy listo hasta allí. Inversión ya lo tengo listo. Inversión está lista. El préstamo está listo. Me falta el pago del capital del préstamo. Entonces vamos a buscar el pago del capital del préstamo. Está acá. Y copiamos aquí. El pago del capital del préstamo, el total es el mismo que el préstamo. Estamos bien. Capital del trabajo. Entonces vamos a decir igual a S menos este. La diferencia entre los 2 años multiplicado por, dijimos que eran 2 meses, F4 dividido por 12. Entonces automáticamente con esta fórmula me aparece un capital de trabajo para el año, si se fija, cero, para tener plata para pagar el año siguiente. Y eso que es un sexto de este número, y 80 suenan bastante bien como un sexto de los 40,8, estamos bien, y lo tengo que recuperar el año 20, y aquí están los mismos 680 del año 20, perfecto, recuperado, la suma del capital de trabajo es cero, y tengo un valor presente obviamente negativo, eh, producto que la recuperación se produce más adelante en el tiempo. Entonces, inversión y capital de trabajo, préstamo y compañía. Con eso puedo sacar esta suma correspondiente y tengo que sacar el flujo neto ahora. En el flujo neto tengo que considerar los flujos que son flujos reales. Y los flujos que son efectivamente flujos, tenemos el ingreso, bien. Sumo los egresos, bien. El interés del préstamo sí, lo voy a pagar, así, bien. La depreciación no, es solo para efectos contables. El valor libre también es para efectos contables. La base impositiva también para efectos contables. El impuesto de la renta sí es un flujo más. Y aquí tengo sumado todo esto de acá en esta línea y por lo tanto puedo tomar esa directamente. Entonces, tengo estos flujos netos. Suena súper bien. Suena obvio. Déjenme revisar si que estoy bien. Claramente demasiado bien. A ver, los egresos tengo una leve diferencia. Costo de operación y mantención, tengo la mitad de lo que debiera ser. A ver, ¿qué pasó acá? 900, por el 2% se lo veo bien. Ah, ya, eso está bien.
El que tengo malo es el que había hecho yo. Ok. El otro está bien. Esto obviamente me va a salir distinto. Ok. Eso está bien. Ya, pago interés del préstamo. Estamos. Pago interés del préstamo. Estamos ok. Mis disculpas solo para asegurarme que estamos iguales. Ok. Aquí necesariamente tengo que tener una diferencia de impuesto. No sé si tan grande, pero vamos a revisar. Sí puede ser. Eh, ok, o, este está distinto. Inversión en electrolizadores. Bueno, estamos bien, igual. Ok, ok. Aquí tengo una diferencia, pero el producto es lo mismo anterior. 70 y este número es el que me parece muy raro. Aquí tengo, digamos que por 2. Después lo voy a arreglar, ¿eh? Es solo para empatar con el otro que tiene un error. Entonces esos son. Estamos bien, estamos bien. Ok, bien. Ok, ya. Eso parece que está bien. Y entonces, ese por 2 se va a ir para afuera. Y acuérdame que hay que corregir un por 2 en el otro lado. Después cuando le muestre el resultado final. Ya. Entonces estamos llegando a este valor, 640, y me falta el flujo antes de impuestos. Y ese va a ser igual a este flujo menos el impuesto a la renta. Ok. Entonces, llego a este flujo como resultado final y automáticamente ya tenía armado esto. El precio pusimos 3, así que esto lo reemplaza. Aquí está transformado en dólares por millón de BTU. El VAN son los 640 que teníamos aquí abajo. Esos después de impuestos, antes de impuestos, este valor de acá. Estamos bien. El TIR es, veamos la función, son los flujos desde el E57 al AE57. Revisemos eso. Sí, con un primer estimado a 0,1, da un 50%, y el IBAN va a ser el VAN después de impuestos, dividido por la suma del de 51 de 53, que era ser el VAN de inversiones, que es justamente el VAN de inversiones, pero si se fija aquí le sumé el préstamo, porque estoy sacando el IBAN para el inversionista. Y por lo tanto, para efectos del inversionista, el préstamo le resta una parte de lo que tiene que poner y por lo tanto, cuando sacamos este IBAN, en este caso lo estamos haciendo sobre lo que les decía ayer, que llaman el equity. Entonces ahora, claramente le pusimos un valor muy alto al hidrógeno y yo podría decirle, como vimos ayer, datos, análisis sí, buscar objetivo y quiero que este pan sea igual a 0 jugando con el precio. Y me dice, ok, el precio es 1,94, con eso llegamos a 0 y obviamente el TIR vuelve a ser el mismo 8% de del ban.
Y el IBAN, en este caso, dado que el BAN fue de 0, me da el 0 también. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos claros? Ya. Más o Entonces, menos. Sí, profe. voy a ir a buscar ahora el ejercicio que tenía hecho de antes. Este es el ejercicio 2023. Y aquí, en el costo de operación de los aerogeneradores, es donde me encontré que estaba mal. Veamos, toma la inversión, bien, los 950, el fijo, pero el costo de operación y mantención tomé el 4, y aquí en vez de este debí haber tomado el 2%, así que este, con lo cual ahí sí, estoy, si se fijan aquí estoy en proyecto puro, entonces voy a ajustar el precio para que en proyecto puro me deban 0, 2,3. Este mismo precio ahora se lo voy a llevar al proyecto financiado, y tengo que corregir en el proyecto financiado el mismo problema acá, que aquí está tomando el 4 y debería tomar el 2, F4, listo. Entonces ahora, como proyecto puro, llegué a un BAN 0, mientras que con proyecto financiado llego con un BAN de 224 millones de dólares, y por lo tanto tengo un IBAN de un 92% sobre la fracción que puse como inversión, que era el 20%. Entonces, esta tabla de desarrollo yo puedo aprovechar de compararlo, y aquí tengo los resultados del proyecto puro y el proyecto financiado. Entonces, en ambos le puse exactamente el mismo precio. Entonces tengo el BAN 0, sube a 224, BAN después de impuestos de 138 a 313, el TIR, aquí da un 8%, fíjense que en este caso al financiar este proyecto obtengo un TIR de un 20%, y el IBAN, que era 0, ahora pasa a ser un 92%. O sea, si se fijan, el efecto del financiamiento es súper relevante en el resultado. Y aquí traje los valores presentes más importantes. Tengo las ventas, no hay diferencia. El valor residual de los activos, no hay diferencia. El costo de operación y mantención, tampoco hay diferencia. El costo de operación y mantención del electricizador igual. El gasto administrativo igual. Aquí aparece la primera diferencia, que hay un pago de interés del préstamo. Fíjense que también varía el impuesto a la renta que estoy pagando, porque como tengo que devolver plata por un préstamo, no voy a pagar impuestos por esas devoluciones de plata. La inversión son las mismas. Si se fijan, estos verdes no cambian. Aquí está el valor del préstamo como valor presente, el pago del capital del préstamo también como valor presente, y el capital de trabajo tampoco tiene diferencia. Y si yo sumo estos valores, llego a estos 224,834 que tengo aquí abajo. O visto como flujo económico, aquí tengo el resultado del proyecto puro, y que tengo una gran inversión, y tengo flujos positivos para compensar eso hasta el final, digamos, decreciendo los flujos positivos cuando ya aumenta el impuesto, cuando se me termine la depreciación. Mientras que en el proyecto financiado parto con una inversión mucho menor, esto tiene que ser el 20%. Los 2 primeros años que tengo el periodo de gracia, los flujos son prácticamente los mismos. Sin embargo, cuando empiezo a pagar el préstamo, me quedo casi sin flujo, incluso aquí tengo un leve negativo, y significa que esos años tampoco estoy pagando impuestos, y aquí vuelvo a tener flujos positivos. Y como valor presente, en definitiva, estos rojos
compensan de sobra ahora esta inversión inicial. Entonces, este es el efecto cuando uno entra a financiar un proyecto. Podemos mirarlo, voy a salvar esto y voy a darle un valor de 3 para que miremos mejor los efectos acá. Están los dos con 3. Cuando hago la comparación, obviamente ahora con 3, el proyecto mejoró mucho, el proyecto puro, y el proyecto financiado lejos más. Y fíjense de nuevo cómo son los flujos. La inversión no cambió, pero tengo una tremenda diferencia entre los flujos con proyecto puro y proyecto financiado durante el periodo de evolución del préstamo. Y después de eso sigo prácticamente igual. Entonces, este es el efecto cuando yo consigo un préstamo por proyecto y lo que obtengo en definitiva es lo que alguno de ustedes decía ayer, es un apalancamiento del proyecto, es decir, como yo voy a rentar sobre lo que voy a aportar yo, el que consigue que alguien ayude a financiar el proyecto hace que esa rentabilidad que voy a obtener sobre mi parte pase a ser muchísimo más importante, digamos, el porcentaje de retorno es mucho más alto. Ahora, ojo que, ¿qué pasa si es que la tasa de interés del préstamo es más alta? Pongámoslo un 8%, estoy igualando la tasa de descuento. Fíjense que con el préstamo un 8%, aún así estoy ganando respecto al proyecto a nivel de valor presente. Mejoré un poquito, pero no tanto. Y el van antes de impuestos quedaron iguales. O sea, gané después de impuestos, pero van antes de impuestos el mismo resultado. Y si yo el financiamiento le pido, o sea, consigo financiamiento de una tasa mayor que mi tasa de descuento, el resultado es que ahora mi van antes de impuestos es más malo y el van después de impuestos también es más malo. Entonces, claramente, cuando esa tasa de descuento, o sea, el interés supera la tasa de descuento, estoy perdiendo plata. Como en este caso todavía estoy teniendo un TIR positivo sobre la fracción que yo invertí, el TIR aparece como mejor, pero realmente estoy saliendo con resultados del proyecto más malos como la cantidad de dinero que voy a recuperar al final del proyecto. ¿Se entienden los efectos? Sí, profesor. Vale, ya, les voy Profe, a subir, ¿sí? ¿y qué pasa? Se supone que en algún momento deberíamos llegar a un valor de venta del hidrógeno de como $1,4 por Ah, kilo. ya, sí, veamos eso. Voy a votar esto para no ocupar esa, voy a cerrar este y vámonos de nuevo al ejercicio. Este es el ejercicio. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a los 1,4? De Claro. partida, esto podría ser, eh, a futuro, esto podría estar en $800 el kilowatt instalado. Yo podría tener un 55% de factor de plata, que es lo que están considerando mucho. Hay muchos que piensan que para el año 2030 esto podría estar entre 300 y 400. Y ahora le digo, ok, ajuste el precio. Y llegué con esos puros cambios a $1,6 el kilo vendido. ¿Ahí queda más claro? Ya, o sea, va a depender ahí del costo de los equipos al final del día. Básicamente cuando uno mira en los flujos, uno puede mirar, comparar los van, y claramente los van que son más relevantes son directamente como egreso, directamente la inversión. Si se fija la inversión está sumando casi 1.000 millones de dólares. Y los egresos en general suman 270. Entonces, pesan lejos más la inversión y principalmente los aerogeneradores más que los electrolizadores, y los costos de operación y mantención no son tan relevantes en el sistema. O sea, lo que hay que compensar, y para eso hay que subirle el precio para hasta lograr cuadrar,
es fuertemente la inversión. Mm, Entonces, estos proyectos, en definitiva, dependen muy, muy fuertemente del valor de la inversión en aerogeneradores. mm. ¿Y esos son datos más o menos reales, profesor? Eh, Estos 800 son los valores que se están esperando hacia el año 2030. Ya. ¿Se acuerdan que yo le había mostrado en el curso anterior unos valores de IRENA que mostraban cómo estaban bajando los valores de inversión en aerogenerador en el tiempo? Y cuando uno proyecta eso hacia el año 2030 llega a estos mismos 800. Y el otro en el Hydrogen Council, que vimos también los valores de los electrolizadores, también apostaban, dependiendo cuál fuera la curva de aprendizaje, a unos $300 el kilowatt instalado. Entonces, sí, estos son valores posibles, siempre y cuando se den esas curvas de aprendizaje en el tiempo. De hecho, cuando uno mira los proyectos que se han ido ubicando en la parte eléctrica en Chile, y empieza a hacer números, al principio no cuadran con los valores de lo que se están presentando en los proyectos en las evaluaciones ambientales. Uno puede mirar cuánto es lo que están estimando, pero si es que le agregan las curvas de aprendizaje, empiezan ya así a coincidir los valores de lo que ellos están ofreciendo como tarifa de venta de energía con respecto a lo que van a disminuir de valor esas inversiones. Así que sí, esto es un esperado, y de hecho cuando uno mira los proyectos locales que han aparecido, están apostando justamente a esta mejora. Profesor, consulta y hacer esto mismo pero con solar. O sea, ¿se podría ahí pensar Sí, en bajar el costo de generación sí. por... Sí, en solar el costo del equipo instalado es más barato. Eh, no tengo en este momento en la cabeza los números, me acuerdo que se los mostré y eso lo vamos a ver dentro de un rato. Están los valores que lo tengo en una presentación. Ahora en solar los factores de planta son más bajos. Por lo tanto, aquí hay un tema, hay una compensación entre estos dos efectos. Eh, y hay un tema adicional con el solar, que es un problema tecnológico, que cuando uno mira eh, salir con amoníaco, por ejemplo, que es el producto típico, el hidrógeno, como vimos antes, es complicado de transportar. Cuando uno llega hasta amoníaco, tiene un problema con el factor de planta, porque las plantas de amoníaco tienen una capacidad mínima de operación. Entonces, obliga a tener un almacenamiento para poder suplir los momentos en que no hay generación eléctrica, y ese almacenamiento, en la medida que el tiempo de tensión es más alto, tiene que ser mayor. Y ese almacenamiento de hidrógeno, le cuento que los números iniciales que he hecho yo son bastante caros. Entonces ahí hay un tema por resolver. Los factores, la carga mínima están disminuyendo. Yo antes había escuchado valores más altos, 60%, una cosa por el estilo, en la planta amoníaco, y hoy día estoy escuchando valores de hasta 30% en que pueden operar esas plantas, con pérdida de eficiencia de por medio, o sea, nada es gratis, pero eso también, en la medida que puedan trabajar con menor factor de carga, digamos, con menos porcentaje de capacidad, permite ahorrar en almacenamiento. Entonces, ahí hay temas que hay que considerar entre uno y otro. Y por eso cuando uno mira los valores, hay unos que estaban en el, ¿cómo se llama? En el plan de hidrógeno verde de Chile. No sé si se acuerda que lo miramos en el curso anterior. Los primeros valores a partir de aerogeneradores aquí en la zona de Magallanes resultaban mejores que los de la zona norte. Sin embargo, en la vista de más largo plazo, los del norte, a partir de energía solar, se veía que bajaban más que los eólicos. Y eso tiene mucho sentido por dos factores, porque la curva de costos de los solares, la disminución de costos todavía está siendo más rápida que la de los eólicos, y por otro lado, lo que se espera es que se sigan mejorando las tecnologías, por un lado electrolizadores, pero también en las plantas de amoníaco, para que puedan ser
capaces de operar con menor porcentaje de carga. Entonces, esos son los ingredientes que están manejando los que están invirtiendo en este tipo de proyectos. Profesor, y ¿Sí? usted que ve eso, el utilizar sistemas, los sistemas BESS, por ejemplo, para no tener, para que el factor de planta se vaya al 100%, digamos, con acumulación en batería. Yo he tratado de mirar algunos números y los primeros valores que he visto son muy, muy caros. He conversado con gente que trabaja en este tipo de proyectos y lo que me dicen que ellos sí están considerando batería, pero mi impresión es que la batería no es para sustentar la operación en general, sino que para los elementos más críticos en la condición mínima de trabajo. Entonces me da la impresión que es para sustentar, por ejemplo, la planta amoníaco que siga operando, pero en un mínimo y que todos los utilities en general, todo el resto de lo que puedan detener, lo detienen. Porque si es que uno trata de generar, mantener al 100% la misma capacidad eléctrica funcionando en batería, es decir, que tengan la capacidad de almacenar todo para de ahí abastecerse. Los últimos valores que yo tengo era del orden de $1.000.000, un almacenamiento de energía como 3 megawatt hora, una cosa por el estilo. Entonces, ese tipo de costos todavía Muy me elevado. resulta muy alto. Pueden mirar, estoy hablando de memoria, habría que chequear los números, pero pueden mirar ustedes los valores en Vestas. Hay una cosa que la estaban llamando la Megapack, y esas tienen valores. Por lo que yo me acuerdo era como $1.000.000, un poquito más, la Megapack que habría que traer, y por lo que me acuerdo la capacidad era como 3 megawatt hora. Ya. Entonces, eso todavía suena caro, en la medida que vaya bajando puede ser. Yo a esto todavía le veo una utilidad más bien en la generación eléctrica, en que yo podría tener un sistema de batería que me permita compensar la variabilidad del viento, de tal manera que me dé un tiempo para poder echar a andar los equipos tradicionales, eh, y con eso genero con la energía renovable todo el tiempo que dispongo de ella, más un 10, 15, 20 minutos, que es lo que se demora en partir los sistemas tradicionales. Eso lo suplo con la batería y con eso puedo evitarme lo que está pasando hoy día aquí en Punta Arenas, que tenemos equipos tradicionales funcionando en vacío por si es que falla el viento en Cabo Negro. Entonces eso obviamente tiene un impacto en el consumo de combustible, en los costos, etcétera. Y por lo tanto una batería de ese estilo para permitir suplir el déficit de viento momentáneamente podría ser una solución y no tener ese equipo andando en ralentí. Gracias, profesor. Pero ahora este mundo está cambiando rápidamente. Hay mucha gente investigando justamente en batería, así que esto puede cambiar a futuro. Vale. Entonces, volvemos a donde íbamos en la presentación. Estamos acá. Eh, la idea es que vamos a practicar con varios ejercicios más, cosa de ir acostumbrándonos con la mecánica. Aquí las preguntas me parece que las respondimos durante la misma análisis. Primero, ¿cuánto mejoró el proyecto? El disponer de financiamiento. Ya lo vimos clarito la diferencia. Está súper claro que para el inversionista eso fue lejos mejor. También probamos qué pasaba cambiando los parámetros de financiamiento. En la medida que yo empezaba a subir el interés, empieza a perder. No miramos el periodo de gracia, que es lo que pasa, lo podemos mirar. Y el periodo de pago del financiamiento tampoco lo miramos, así que eso también lo podemos mirar. Y esto sí lo veíamos, el efecto del, ¿cómo se llama?
el impacto sobre la fracción que invierte. Obviamente el apalancamiento se ve un efecto interesante. Vamos al ejercicio no para responder estos dos efectos del periodo de gracia. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, calculemos cuál es el punto de corte. Me da 1,94. Estoy llegando a 0 en el proyecto financiado. Y ahora voy a decirle, ok, voy a dar un periodo de gracia más grande. Entonces lo voy a poner 4 años y voy a mantener los 10 años de pago. ¿Y qué me pasa? Es que el VAN automáticamente me mejoró porque en definitiva los flujos que tengo que devolverle a una tasa de interés más baja que mi tasa de descuento hacen que mis flujos sean positivos y por lo tanto gano plata con eso. Y el mismo efecto yo esperaría que se produzca si es que yo aumento el periodo de pago y digo ya no son 10 años, sino que son 15. Y al cambiar a 15, nuevamente tengo un VAN. Acuérdense que estaba en 0 si hubiera dejado los 10. Tengo un VAN lejos mejor justamente por conseguir un préstamo de mayor plazo. Es decir, si vuelvo los 10, tengo que volver al 0. ¿Ok? ¿Queda claro el efecto? Sí, profesor. Sí, profe. Vale. Ya, en estos dos botones que les voy a dejar en la planilla, lo que hacen es calcular automáticamente cuál es el precio que lleva esto a 0. En el caso de antes de impuestos, van antes de impuestos o después de impuestos. Y esos botones, en definitiva, les van a quedar en el sistema. Y aquí en el programador, ustedes lo pueden mirar acá y es bastante simple. Dice, esto es un buscar objetivo con el van después de impuestos. Busque el objetivo de 0, cambiando la celda que yo llamé precio. Y entonces, en un caso es buscar el van después de impuestos y el otro es el van antes de impuestos. Y como a las celdas yo a esta les di nombre, le puse a esta la llamé antes de impuestos y a esta otra la llamé van después de impuestos y a esta otra le puse valor precio. Esta fórmula funciona directamente. ¿Vale? Profe, una Sí, consulta. Si cambiamos el periodo de gracia sí. después de que termina el periodo de depreciación, ¿no debería afectar como de forma negativa? O sea, porque Hagámoslo prueba. o sea, lo que yo me imagino es que, por ejemplo, aquí son 6 años de depreciación. En los primeros 6 Sí. años yo voy a perder el valor de en lo que yo invertí. Y si después de eso recién empiezo a pagar mi crédito, eh, tendría como más flujos negativos por más tiempo, ¿no? No sé si se podría dar Eh, ese efecto, o es por lo que eh, dijo usted anterior, como por la tasa que es menor, como que igual exactamente. puede haber un juego de Hay tasas de un interés. efecto justamente de Sí, eso. Lo que pasa es que como la tasa es menor, ajá, en definitiva, yo tengo que pagar las dos cosas. El periodo de depreciación siempre lo voy a aprovechar para descontar impuestos. Y el periodo de gracia, lo único que voy a lograr es retrasar los efectos. Y si se fijan acá, a ver, volvamos los dos. Con los dos tenemos un van, ajustemos, un van después de impuestos en 0, ¿ya? Y si yo aquí lo hago en 6, fíjense que igual estoy ganando mucha plata. Yo podría, para efectos prácticos, el flujo neto vamos a copiarlo para poder compararlo y lo voy a copiar acá. Valor y formato. Ahí están. Entonces ahí están los valores en el caso de periodo de gracia de 6 y veamos qué es lo que pasa con un periodo de gracia de 2 años donde vuelvo al van 0 y podemos comparar estos dos flujos netos. Este es el nuevo que yo armé recién y lo vamos a comparar con este flujo neto que está acá. Entonces fíjense aquí, ok, antes había periodo de gracia, por lo tanto no hay diferencia. Aquí el flujo neto, en este caso con los 6 años, sigo teniendo ingresos. Aquí empiezo a ser un poco más negativo. Esto es a partir justamente del año 7. Si se produce ese efecto, gané antes. ¿Ok?
Aquí empiezo a perder un poco respecto al proyecto anterior. Sigo perdiendo acá. Y aquí empiezo a ganar de vuelta respecto al caso anterior. Y aquí ya tengo los dos igualados. Entonces, sí se produce el efecto, pero tengo un ingreso muy fuerte al principio, que es el que me genera ese incremento de van. Aparte, si te fijas, aquí se cruzan un poco los efectos en el tiempo. Sí, entonces es como que el periodo inicial me da más ingreso y eso como que compensa lo que al final termino pagando más adelante. Y Exactamente, sumado al efecto de la tasa, termino ganando mucho más. justamente, eso es. Ya, o sea, en ese caso convendría tener como periodos de gracia más extensos, quizás. Exactamente, o sea, en definitiva, si mi tasa que voy a pedir es mayor sustancialmente que el préstamo que me van a dar, a mí me conviene retrasar lo más que pueda ese préstamo, que me lo presten a muy largo plazo y con el periodo de gracia más largo posible. Ah, ya. Ok, profe, gracias. ¿No? Porque, bueno, la gracia de estos modelos armados así es que después ustedes pueden cambiar cualquiera de estas cosas y ven cuál es el efecto global en el proyecto. Y con eso pueden empezar a sentir cómo afectan los números. En algunos casos me he tenido que entretener bastante para entender los efectos, pero se terminan entendiendo. Eso, ahora vamos a pasar a hablar, cambio de tema, vamos a hablar de financiamiento. Aquí en financiamiento, lo primero que tenemos es, como información, les cuento en Corfo, si es que logra abrir. Sí. Bueno, aquí en Corfo existen algunos programas que el link lo tienen ustedes en una planilla que les dejé en donde dice información, que es igual como lo hice en el curso anterior, ahí están todos los links que vamos a ocupar en las distintas presentaciones. Aquí tiene distintas convocatorias para efectos de préstamo y uno puede, digamos, ir mirándolas una a una o puede ocupar filtro. Yo quiero ver solo aquellas que son para personas. Entonces le digo aplique filtro y ahora me aparecieron solo aquellos concursos en los que puedo postular como persona. Eh, Aquí puedo buscar por qué etapa. Tengo ganas de emprender, tengo una idea de negocio, quiero aumentar mis ventas, quiero escalar, quiero innovar, etcétera. Estoy desarrollando I+D, a ver si que sale algo. Aplicar filtro. Ops, hasta ahí no me llegó. Eliminemos el filtro de las personas y a ver si queda algo para I+D. Ahí sí salieron algunos I+D. Bienes públicos, región de Biobío, hidrógeno verde, segunda apertura. Bienes públicos, adaptación al cambio climático, Valparaíso, hidrógeno verde, etcétera. Entonces, de repente es bueno saber que están estas páginas de Corfo con apoyo al desarrollo de proyectos. Entonces, me interesaba que eso lo tuvieran ustedes también, que lo conocieran y pueden entrar acá y pueden ver cada uno, tenemos la fecha de apertura, la fecha de cierre correspondiente y pueden ver la posibilidad en algún caso particular que quieran desarrollar algo, usted o quieran asesorar a alguien que quiera hacerlo, por acá pueden buscar, digamos, opciones dentro de lo que está aportando el Estado. Eh, Volviendo a la presentación, estamos acá. Bien. Aquí hay un estudio que se hizo de financiamiento de hidrógeno verde. Aquí tenemos el link. Vamos a mirar. Aceptar. Extraordinario, están funcionando todas.
Ya, aquí hay un estudio para definir esquemas de financiamiento para acelerar adopción de tecnología e implementación de proyectos de generación, almacenamiento, transporte, consumo y exportación de hidrógeno verde en Chile. Este es un estudio, si no me falla la memoria, del 2019. Sí, no lo veo la fecha, pero me parece que esto era el 2019. Entonces, en vamos a mirar algunas láminas. Está el estudio, como le digo, está el link por si quieren mirarlo más a fondo. Entonces, en definitiva, aquí se indica que son 9 iniciativas y de ellas seleccionaron 5. Aquí está. A partir de la aplicación de criterios de priorización de estos 9, aquí hay 9 proyectos distintos, 9 iniciativas, que son las que nombran acá. Se seleccionaron 5 tipos de proyectos que podrían potenciar la creación en Chile de un mercado de hidrógeno verde. Entonces, es, digamos, la introducción de hacia dónde se están enfocando. Tenemos acá la descripción de una de las iniciativas. Las distintas iniciativas están aquí listadas. Para efectos prácticos vamos a mirar y hacer seguimiento de una que es producción de amoníaco verde. Entonces aquí en este caso no lo vamos a leer entero, pero es para que ustedes lo vean. Aquí hay un proyecto de producción de amoníaco verde, muestran cuál es la producción, la demanda a nivel mundial a partir del año 80. Hay una descripción del proyecto correspondiente. Aquí tienen el ciclo o el diagrama de proceso correspondiente al proyecto, una explicación de la modelación que se hizo del proyecto. Aquí hay una descripción de la tabla con los 9 proyectos que se estuvieron revisando, algunos del sector del transporte, energía para la industria, calor, energía residencial, materias primas para la industria, generación de energía. Me puse aviso para que no me pase de largo. Llegamos justo a las 10. A ver, ¿cómo estamos? Como ustedes prefieran, ¿podemos cortar acá o me dan como, son bastantes minutos más? No, mejor para no dejarlos pendientes, retomamos mañana en la mañana, porque si no me tendría que dar 5 minutos. Yo, ni un problema para tomar los 5 minutos adicionales, Sí, pero mañana podríamos, si no, partir desde aquí hacia adelante y los dejo descansar, porque me imagino que entre el viernes y el sábado para ustedes es el día más pesado en cuanto a curso. sí, profe. Así que, ok, los dejo descansar y mañana partimos desde aquí. Nos queda un poco más que ver en este capítulo y ya pasamos al siguiente módulo. Ya, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Dejo de presentar.